Bueno, a ver, de la experiencia de Cañuelas y de Villarrosa, del terreno, fue una escuela de vida. Como dijeron los chicos, ahí aprendimos en serio, los primeros pasos en empezar a entender y aprender cómo funcionaba bien el proceso, cómo manejar los tiempos, los materiales, más allá de que era todo obviamente a mano, ¿no? Y en el medio de ese proyecto que tanto no iba porque era más esfuerzo físico y aprender desde lo técnico quizá que en sí como un negocio, como una escala de negocio, nos surge la posibilidad de trabajar en una caballeriza a mayor escala en otra zona. Entonces en ese momento ahí medio bisagra decidimos aceptar la propuesta e irnos a trabajar a esta caballeriza. ¿Qué es lo que sucede? Tenía mucho más volumen, era un lugar medio complejo de trabajar, igual estábamos entre comillas aislados, era más campo, digamos, con menos servicios, no teníamos ni casa, ni baño, ni cocina como sí teníamos en Cañuelas, pero había mucho mayor material y más escalabilidad de trabajo. Entonces representaba un desafío en cuanto a los volúmenes, que de todas maneras eran limitados. Sabíamos que eso no iba a ser para siempre, tenía que ser el trampolín a otra etapa o a otra cosa. En ese interín aparece Don Nino, el abuelo de Valentín, que él de toda su labor y de su trabajo tenía máquinas viales en un campo por zona sur, y bueno, y tenía una pala que hace rato que no la andaba, pero una máquina, ¿no?, de pala cargadora frontal, una máquina al fin. Entonces llegamos a un acuerdo con la familia de alquilarla por mes, un valor bastante simbólico, la verdad, que nos permitía comenzar a trabajar e ir arreglándola, porque era una máquina que tenía sus años y que hace mucho que no se andaba. Y como todo fierro viejo, empiezan a aparecer cosas. Entonces ahí nos encontramos con dos primeros desafíos. Una mayor escala por mayor volumen y cantidad de material y una máquina. En mi vida había andado en una máquina, hasta en esa época con suerte sabía lo que era una tuerca, imagínate. Entonces comenzamos a trabajar y 2 por 3 la máquina se empezaba a romper. Le hicimos mil cosas, ahí aprendimos mucho de mecánica, trabajamos con también un mecánico y un maquinista y a la par, yo ya estaba más encargado de esa parte en el campo, digamos, y a la par iba con él, aprendiendo y ayudándolo. Le hicimos mil cosas a la máquina y así íbamos, que ibas, que se rompía, que arreglabas, que seguíamos trabajando, bueno. Así todos los días era un desafío nuevo. Cambiamos cilindros, empaquetaduras, partes del motor, ruedas que se pinchaban, bueno, la verdad que de todo un poco. Bueno, y el hecho de tener la máquina, para nosotros era directamente un paraíso, era un sueño hecho realidad. Pasar del terreno de Villarrosa y de hacer todo a mano en Cañuelas, realmente tener una máquina que cargaba camiones. No sé si Valentín les contó, en Cañuelas cargábamos camiones a mano. De hecho, al no tener maquinaria, hacíamos todo en bolsas por un tema de manipulación. Hemos cargado camiones de 10 toneladas a mano, con bolsas que pesaban 25 kilos. Era capaz 6 horas cargando un camión. De repente una máquina para nosotros era un sueño hecho realidad. Entonces, bueno, ahí fuimos trabajando y sabiendo que el tema de la caballeriza era un material limitado, porque en algún momento se iba a agotar, ¿no? Era como un stock que se acumuló durante muchos años. Ese material nosotros lo llevábamos a tamizar para tener una presentación comercial final, bueno, presentable, digamos, ¿no?, que se pueda vender bien. Entonces, ese servicio de tamizado, donde lo pasás por una malla al material para sacar basuras, impurezas y demás, en un servicio tercerizado. Entonces dijimos, bueno, ok, sabiendo que esto es limitado, el material que tenemos en esta caballeriza, y también estamos teniendo este servicio tercerizado, ¿por qué no comenzamos a invertir en empezar a construir nuestra propia maquinaria? ¿No? Obviamente en esa época, siquiera pensar en comprar algo era bastante complicado, desde el lado del crédito no te animabas a meterte porque tampoco había mucha previsibilidad. Dijimos, bueno, vemos cómo podemos armar nuestra propia máquina.